Buenas. Una semana más presentamos el podcast de la Wikipedia. Y hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que está por todas partes, en cada debate, en cada red social, la llamada cultura de la cancelación. Sí, y para intentar entender qué es y de dónde viene, tenemos sobre la mesa un material muy interesante, fuentes que lo enfocan, vamos, desde todos los ángulos posibles. Cuéntanos un poco qué tenemos. Pues mira, por un lado está Cancelado, de Carmen Domingo, que lo describe casi como un nuevo macartismo. Luego, para ir a la raíz filosófica, Teorías cínicas, de Helen Pluckrose, que se va directa al posmodernismo. Vale. Y para el contexto más político y económico, La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé. Y finalmente, un caso de estudio muy, muy extremo del libro Nadie se va a reír, de Juan Soto Ibars. O sea, un buen mapa para orientarnos. La misión de hoy es esa, ¿no? Usar estas piezas para desentrañar qué es exactamente este fenómeno, cuáles son sus mecanismos y, sobre todo, de dónde surgen sus ideas y qué críticas se le hacen, siempre basándonos, claro, en lo que nos cuentan estos textos. Así que venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Para empezar por el principio, ¿cómo definimos esto? El libro de Carmen Domingo, Cancelado, arranca con una afirmación muy potente. Lo describe como un fenómeno donde lo inverosímil se vuelve creíble. Y lo compara con un nuevo macartismo, que es una etiqueta, bueno, es una etiqueta muy fuerte. Fuertísima. Y para que no se quede en algo abstracto, el libro pone ejemplos muy concretos y muy variados. A ver. Habla de profesoras universitarias que han sido censuradas por afirmar algo tan básico en biología como que el sexo está determinado por los cromosomas, Claro. o el derribo de estatuas de personajes históricos. Y, por supuesto, el terreno de juego principal, Las redes sociales. ahí está. La suspensión de cuentas. El caso de Donald Trump tras el asalto al Capitolio, suspendido por riesgo de incitación a la violencia, es el más conocido. Claro, esos son los casos mediáticos, los que todos tenemos en la cabeza. Pero lo que me llama la atención del texto es que señala que esto no solo afecta a figuras políticas. No, para nada. El fenómeno se expande a lugares que a veces rozan lo absurdo. Por ejemplo, Pues la fuente los califica de casos peregrinos. Menciona a la cantante Rihanna, acusada de apropiación cultural por llevar trenzas. por llevar trenzas. Sí. O el de una federación de estudiantes en Canadá que decidió suspender sus clases de yoga. Espera, el yoga. ¿Por qué? Pues el motivo era que el yoga es una disciplina de la India, un territorio que sufrió la opresión occidental, y por tanto consideraban que su práctica era una forma de apropiación. Madre mía, es un nivel de escrutinio que cuesta procesar. Y hay más. El libro también recoge la prohibición de una muestra de arte que, irónicamente, denunciaba el asesinato de un joven negro. ¿Y cuál era el problema? Que el artista era una mujer blanca. Su identidad, para los censores, invalidaba su obra, sin importar el mensaje. Entonces, más allá de los casos, ¿cuál es el mecanismo psicológico o social que, según las fuentes, impulsa todo esto? Pues aquí, Cancelado recurre a un concepto clásico de la ciencia política, la espiral del silencio. De la politóloga Elizabeth Noelle Neumann. Esa misma. La teoría es bastante intuitiva. Los seres humanos tenemos un miedo atávico al aislamiento social. Claro, a quedarnos solo. Exacto. Por eso tendemos a callarnos si percibimos que nuestras opiniones son minoritarias o que van en contra de la corriente. Y eso crea una espiral. Cuanta más gente calla, más fuerte parece la opinión mayoritaria. Claro, lo que hace que todavía más gente calle. Exacto. ¿Y el resultado es? Que una minoría muy activa y muy ruidosa, sobre todo con el altavoz de las redes, puede acabar imponiendo su visión del mundo como si fuera la de todos, mientras una mayoría silenciosa prefiere, pues, no meterse en líos. Es interesante el apunte que hace la fuente sobre la propia Noelle Neumann. Sí, que estuvo afiliada al partido nazi y que su teoría surge, en gran medida, de analizar cómo el nazismo logró un apoyo popular tan masivo. Es un contexto que, bueno, da escalofríos. Totalmente. Vale, tenemos la definición y el mecanismo, pero esta forma de pensar, esta especie de policía moral, tiene que venir de algún sitio. Claro. Y aquí es donde entra el libro Teorías cínicas, de Helen Pluckrose, que apunta directamente a la filosofía. Sí, Pluckrose sitúa el origen intelectual a finales de los 60, con el auge del posmodernismo. El posmodernismo. Su idea central es un escepticismo radical hacia las metanarrativas. O sea, un rechazo a cualquier gran relato que intente explicar el mundo de forma universal. Eso es.
ya sea la religión, el marxismo, el progreso científico o la propia razón con mayúsculas. Eso es dinamita pura. La idea de que no hay una verdad universal, de que todos son relatos en competencia. Es la base de todo. Según esta fuente, el posmodernismo se asienta sobre varios pilares. Primero, el yo no es estable, es una construcción social. Vale. Segundo, y este es el más importante, no tenemos acceso a una realidad objetiva, solo a nuestras interpretaciones, que también son construcciones sociales, moldeadas por nuestra cultura y nuestro lenguaje. Y por tanto, tercero, los valores morales no son universales, también se construyen. Y el cuarto pilar que menciona el libro es el que lo conecta todo con el poder. Exacto. La idea de que el poder no es solo algo que tiene el gobierno, sino que se ejerce a través del lenguaje, de los discursos que definen lo que es verdad o normal. Precisamente. Y aquí es donde las fuentes marcan un punto de inflexión brutal. El posmodernismo pasa de ser una filosofía abstracta a convertirse en una herramienta de activismo. Es lo que el libro llama postmodernismo aplicado. O lo que se conoce más como teoría de la justicia social, a veces con la etiqueta woke. Efectivamente. La lógica parece ser, si la sociedad y el poder se construyen con el lenguaje, para cambiar la sociedad hay que cambiar el lenguaje. Has dado en el clavo. De ahí surge ese escrutinio intenso, a veces obsesivo, del lenguaje, lo que se conoce como corrección política. Y esto se aplica a diferentes campos, ¿no? Sí, la teoría postcolonial busca descolonizar el conocimiento. La teoría queer, desconstruir categorías como hombre-mujer, homosexual, heterosexual. Y de la teoría crítica de la raza surge un concepto que hoy está en todas partes, la interseccionalidad. Esa palabra interseccionalidad aparece constantemente. Suena muy académica, pero la metáfora que usa su creadora Kimberly Crenshaw es increíblemente clara para entender de qué va. Es brillante. No es solo sumar discriminaciones, ¿verdad? No. Esa es la clave. Crenshaw te pide que imagines que las formas de opresión como el racismo o el sexismo son carreteras que se cruzan. Una intersección. Exacto. Una persona con varias identidades marginadas, por ejemplo, una mujer negra, está en medio de ese cruce. Puede ser atropellada por el racismo, por el sexismo, o por una combinación de ambos. Un tipo de discriminación única que solo se da ahí. Eso es una herramienta para visibilizar esas opresiones superpuestas que de otra forma quedarían ocultas. Y claro, como vemos en las fuentes, muchas de estas ideas nacen y se cuecen en la universidad. Sí. Pero lo interesante es que desde dentro de la propia universidad también está surgiendo una reacción muy fuerte. Muy potente. Sí, el libro de Carmen Domingo destaca un hito, la famosa Carta de Harpers de 2020. Lo significativo es que la firmaron intelectuales de todo el espectro ideológico. Totalmente. Desde Noam Chomsky a Francis Fukuyama. El mensaje era una llamada de auxilio. Decían, y cito, el libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Estaban advirtiendo contra una nueva intolerancia y la moda de la vergüenza pública. Exacto. Y no es algo que se quedara ahí. También se menciona una iniciativa más reciente de la Universidad de Stanford. Restaurando la libertad académica. Sí, y apoyada por pesos pesados como el historiador Niall Ferguson o el psicólogo Jonathan Haidt. Sus principios parecen de sentido común, pero el hecho de que tengan que reafirmarlo lo dice todo. Defienden la libertad de expresión, la tolerancia, el debate basado en argumentos y hechos. Y no en ataques personales. Que una institución como Stanford sienta la necesidad de lanzar un manifiesto así te da una idea de la temperatura del conflicto en el mundo académico. Y no es un conflicto solo teórico, tiene consecuencias reales. Las fuentes mencionan casos en España. Claro, el boicot a las clases de la profesora Juana Gallego en Barcelona por sus opiniones sobre la ley trans, o la cancelación de la presentación de un libro crítico como Nadie nace en un cuerpo equivocado. Deja de ser un debate de ideas. A convertirse en un intento de silenciar al oponente. Todo este debate se vuelve mucho más tangible cuando aterriza en una figura pública. Y las fuentes dedican bastante espacio al que quizás sea el ejemplo más famoso, el de J.K. Rowling. Sí. ¿Cómo empieza todo exactamente? Porque no fue de la noche a la mañana. El detonante de su cancelación masiva fueron unos tuits en 2020. En ellos defendía la importancia del sexo biológico y sobre todo apoyaba a Maya Forstater. Eso es, una investigadora despedida por sus opiniones.
La reacción contra Rowling fue tan brutal que decidió escribir un ensayo larguísimo para explicar su postura. Un texto muy denso y argumentado. ¿Qué decía exactamente? Pues defendía su postura desde una perspectiva feminista. Afirmaba cosas como, y cito de memoria lo que recoge el libro, mujer no es un disfraz. La mujer no es una idea en la cabeza de un hombre. También criticaba el uso de términos como personas menstruantes, ¿no? Sí, o personas con vulvas. Los consideraba deshumanizantes, que borraban la experiencia femenina. Y expresaba su preocupación por la seguridad en espacios exclusivos para mujeres. Baños, vestuarios... Exacto. Si se permitía el acceso basándose solo en la identidad de género autopercibida. Y aquí es donde el libro cancelado introduce un giro interesante. Porque después de la que se lió en redes, la realidad y el tiempo parecieron matizar mucho la situación. Totalmente. La fuente señala 3 hechos posteriores que son clave. Primero, un estudio de The Sunday Times. ¿Qué reveló? Que casi el 90% de las denuncias por asaltos sexuales en piscinas públicas del Reino Unido se producían en los vestuarios unisex. Un dato muy contundente. Muchísimo. Segundo, el propio gobierno británico anunció en 2021 que los nuevos edificios públicos deberían tener, por ley, baños separados por sexo. O sea que esas preocupaciones no eran tan infundadas. Y tercero, y quizá el punto más importante, la justicia británica acabó fallando a favor de Maya Forstater, la investigadora a la que Rowling defendió. ¿Y qué decía la sentencia? Pues que sus opiniones son ampliamente compartidas y que creer en la inmutabilidad del sexo biológico es una creencia filosófica protegida por la ley. Este caso es un microcosmos de todo el debate. Demuestra que estas cosas rara vez son en blanco y negro. Exacto. Muestra la enorme distancia que puede haber entre el juicio de Twitter y la complejidad de la realidad. La diversidad de Daniel Bernabé lo lleva a un terreno muy distinto. Sí, introduce una variable fundamental, el capitalismo. Habla de un capitalismo moralista. ¿A qué se refiere? A que las grandes corporaciones han aprendido a usar las causas identitarias como marketing. Señalan virtud, dice él, para limpiar su imagen y, al final, vender más. Pasamos de una política de derechos universales a una política de sentimientos. Mucho más individualista, sí. Centrada en el sufrimiento y la vulnerabilidad de cada uno. Y esto, Bernabé lo conecta con la política. Directamente. Con el auge del neoliberalismo. Explica que la globalización destruyó la antigua identidad de clase trabajadora, que era un factor de unión muy potente. Y sin ese anclaje colectivo. Empezamos a percibirnos como individuos ultraespecíficos y aislados. Y eso, según el autor, nos vuelve más débiles políticamente. Ese es el núcleo de su argumento. Se crea lo que él llama un mercado competitivo de la diversidad. ¿Donde los grupos compiten entre sí en lugar de unirse? Exacto. Compiten por visibilidad, por ver quién es la víctima más legítima. Esa fragmentación, según Bernabé, es música para los oídos del sistema. Impide la acción colectiva. Fascinante. Pasamos de la filosofía a la política y ahora, para terminar, las fuentes nos llevan a un caso que lo empuja todo al extremo. A un caso real, judicial, extraído de Nadie se va a reír, de Juan Soto Ibars. La historia del colectivo artístico Homo Belamine y su creador, Anónimo García. Su especialidad era la guerrilla de la comunicación, usar la parodia y el engaño para poner en evidencia los dogmatismos. Y nos centramos en su acción más polémica, el falso Tour de la Manada. Sí, crearon una web falsa que anunciaba un supuesto tour turístico por Pamplona, recorriendo los lugares clave del caso de la violación grupal. Suena increíblemente provocador. ¿Cuál era la intención? Según el libro, era puramente satírica, una sátira contra los propios medios de comunicación. Contra los medios, claro. Sotoibar señala la ironía. Uno de los periódicos más escandalizados con el tour falso había publicado antes un mapa interactivo con el itinerario de los agresores. O sea que la acción era un espejo de ese circo mediático. Exactamente. Su única línea roja, según declararon, fue no ofender a la víctima. Era un ataque anónimo contra el tratamiento morboso del caso. Entiendo la intención artística, pero puedo imaginar que no se recibió precisamente así. Se recibió de la forma diametralmente opuesta. El Ayuntamiento de Pamplona y la abogada de la víctima lo interpretaron de manera literal. Como una humillación. Una humillación a las mujeres y una apología de la violación. La propia víctima declaró en el juicio que la web la había revictimizado. Es increíble. Un artista intenta hacer una crítica y acaba condenado porque su sátira se interpreta literalmente. ¿Cuáles fueron las consecuencias reales para él?
Devastadoras. Anónimo García fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel y a una indemnización de 15.000 euros. Y no por un delito de odio. No, por un delito de trato degradante. A nivel personal, un desastre. Perdió su trabajo en Greenpeace y muchos de sus antiguos compañeros del entorno progresista le dieron la espalda. Es un caso que ilustra de forma brutal el peligro de la ironía en la era de la literalidad y las consecuencias devastadoras que puede tener. Reales y durísimas, sí. El análisis de hoy ha sido un viaje intenso. Hemos visto la cultura de la cancelación definida como una forma de ostracismo. Hemos rastreado sus orígenes hasta el posmodernismo. Y hemos visto cómo esa filosofía se convierte en activismo y se manifiesta en todas partes. En las universidades, en el marketing de las empresas y en casos personales tan distintos como el de J.K. Rowling o el de Anónimo García. En el fondo, lo que las fuentes nos presentan es un choque de civilizaciones, casi. ¿Entre qué y qué? Por un lado, una visión liberal clásica, que defiende valores universales y el debate abierto para buscar la verdad. Y por otro, una visión basada en la teoría, que ve la sociedad como una red de sistemas de poder y opresión donde la verdad depende de la identidad y la experiencia vivida de cada grupo. Y para terminar, una reflexión que nos dejan estas lecturas. Una paradoja. A ver. La cultura que analizan nació, en su raíz filosófica, de un escepticismo absoluto hacia las grandes verdades y los dogmas. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo una forma de pensar que parte de que no existen verdades absolutas puede acabar creando sus propios dogmas, quizás tan inflexibles como aquellos a los que pretendía derribar? Dime en comentarios qué es lo que opinas. Si puedes, hypea y compártelo. Dime en comentarios qué es lo que opinas. Si puedes, hypea y compártelo. Dale a me gusta. Dale a me gusta, me gusta. También campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción.